La siguiente charla la va a dar Jorge Corter. De Jorge podría deciros un montón de cosas. Lo mejor es que las cuente él. Hoy va a dar una charla sobre suidad. Contará qué es la suidad. Yo me enteré hace 2 años, y esto es un concepto revolucionario de hace 300 más. Y que es una de las cosas que cada vez me sorprende más, que en un mundo tan tecnológico como hoy está todo reinventado y a las observaciones que se haya llegado, los derechos que hayamos ganado se van perdiendo día a día porque hay mucho interés en que se pierda. Jorge os podría hablar de esto y de otras 10 cosas más, pero como quedaría muy feo que todo el congreso lo diese él, pues hemos seleccionado esta charla, pero os invito a que asistáis. Yo no voy a poder asistir porque tengo que salir, pero como se está grabando, pasarla a todo el mundo y nada, os dejo con Jorge. Gracias. Bueno, como se suele decir, gracias a la organización por invitarme, gracias a Juan Tomás por la presentación, gracias a los asistentes por asistir. Y mientras está en el micro inalámbrico, porque yo si no me muevo me siento como mono en jaula, entro al trapo, porque me han dicho que tengo que ser breve y eso me cuesta, y más cuando es un concepto como este. Básicamente, si alguien se tiene que ir deprisa a mitad de la charla o tiene que resumir todo esto para un trabajo de clase o cualquier historia de esas, quiero que se quede con esta frase. Esta frase de George Bernard Shaw, es premio Nobel de literatura, y es una frase que resume un concepto tan simple de una forma tan brillante. La frase es: si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y las intercambiamos, pues tú sigues teniendo una manzana y yo sigo teniendo una manzana. Podemos llamarla la tuya, la mía, manzana 1, manzana 2, pero seguimos teniendo una manzana cada uno. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y las intercambiamos, entonces los dos tenemos 2 ideas. Como digo, es un concepto simple, pero como bien ha dicho Juan Tomás, el concepto de suidad no es nuevo, ni es mío, es muy antiguo. Lo que pasa es que hay muchos intereses, como veremos, en que no se hable de ello, en que no se considere esta... Es triste llamarlo alternativa, pero hoy, por desgracia, es una alternativa, no es la realidad. Entonces, antes de entrar al concepto de suidad, tenemos que tener claro qué es la propiedad intelectual. Bueno, la propiedad intelectual como concepto, primero, y no como ley, porque para mí es más importante el concepto que la ley. Las leyes cambian, los conceptos, cambian de vez en cuando, pero por lo general son bastante más estables. Propiedad intelectual se compone de propiedad y de intelectual. Entonces, ¿qué es propiedad y qué es intelectual? Parece sencillo, pero estamos muy viciados. Si ahora preguntase a los asistentes qué es propiedad para ellos, pues seguro que alguien contestaría el título, la transmisión, el comercio, pero el concepto básico y esencial de qué es propiedad no es tan sencillo. Tal y como lo definen los economistas, que son los que marcan nuestro concepto de realidad hoy en día, la propiedad, para que un bien sea apropiable, para que un bien sea propiedad, tiene que tener 2 características intrínsecas, que son el antagonismo y la posibilidad de la exclusión. Cogemos un ejemplo característico, típico, que es el coche. Decimos, a ver, ¿por qué sé que el coche es o puede ser propiedad? Porque hay antagonismo. Si yo cojo el coche y me lo llevo, tú no lo puedes coger, tú no te lo puedes llevar. Y hay una posibilidad de exclusión. Si yo cierro el coche con llave, tú no puedes entrar al coche. Parece muy tonto, pero eso lo define. Por ejemplo, pongamos un caso que no es propiedad, el aire. ¿Por qué no es propiedad del aire? Porque lo del antagonismo es hasta cierto punto. Todos respiramos el mismo aire, pero efectivamente no es exactamente el mismo. Aire que tú estás respirando y ya no estoy respirando yo. Pero no hay posibilidad de exclusión. Como delimitamos, este es mi aire, este es tu aire. Entonces no podemos convertirlo en un bien apropiable ni queriendo. Si conseguimos que tenga la posibilidad de exclusión, entonces se puede convertir en un bien apropiable. Por ejemplo, metemos aire en botellas. Y el aire en botellas es una propiedad. Todos los días se comercia con aire en botella en las empresas de productos químicos. Y antes de ayer en Frankfurt, en el hotel, tenía en el minibar unas botellitas de oxígeno. Y me pedían 6 euros por las botellas de oxígeno. Estoy pensando, mal está la cosa de la contaminación. Pero bueno, es un ejemplo de un bien que es
apropiable se convierte en propiedad si cumple las dos características y no lo es si no las cumple. Con eso podemos poner cientos de ejemplos, pero creo que cogéis el concepto. Intelectual. Esto es más fácil de definir, aunque menos común. Es el intelecto, requiere originalidad, requiere creatividad y tiene que ser comunicado. Si se queda en tu cerebro, no podemos hablar de ello porque es igual que la posibilidad de exclusión. Si no lo delimitamos, pues esto es lo mismo. Si no lo comunicamos, no lo podemos regular. Entonces, cualquier creación original, creativa, no nueva, ahí estaremos hablando de patentes, aunque en cierto modo a mí me da exactamente igual, pero bueno, no tiene por qué ser necesariamente nuevo, pero tiene que ser original. Tiene que tener la impronta del creador. Entonces, definido eso, pienso que está claro. Si algo no está claro, pues levantad la mano, preguntad lo que queráis, pero definido eso, entramos en... Bueno, se supone que aquí debería haber una capa de transparencia. Se ve que el programa que está visualizando estos PDFs no soporta las transparencias en las imágenes, pero bueno, os contaré lo que hay debajo. Definido lo que es en concepto, pasamos a la ley. ¿Qué dice la ley que es propiedad intelectual? Bueno, primero un caveat. ¿Qué es la ley? La ley es un contrato social. La ley es un acuerdo entre los miembros de una comunidad. Se supone que reflejando su voluntad, aunque no siempre esto está claro. ¿Vale? La ley son las normas del juego. Las normas del juego cambian. Eso es lo primero. Y lo segundo, las normas del juego no siempre son ni las mejores, ni siquiera justas. Todos conocemos leyes que no son justas. Y si alguien piensa que en su país no hay leyes que sean injustas, pues que piense en una época de dictadura, o que piense en un país donde existan cosas como la censura. Entonces diréis, vale, es cierto, hay leyes que no son justas. O sea, no porque algo sea legal es justo. Eso es importante. El ejemplo que siempre pongo es el de Plerides. 400 antes de Cristo, en aquella época estaba no solo aceptada, sino asumida socialmente la pedofilia. Y este hombre fue el primero que dijo, pues no sé, yo creo que esto no está bien. Pobres niños, no sé yo, habría que debatirlo. Subió al Senado y dijo, era senador, dijo, deberíamos hacer más de lo necesario y menos de lo obligatorio, cuestionándose la justicia de una ley. Y lo que le pasó es que sus propios compañeros senadores lo acuchillaron ahí en el propio Senado. Entonces, esto de cuestionar las leyes no suele deparar nada bueno, y eso ya lo sé, pero hay que hacerlo. Pero independientemente, ¿qué dice la ley? Pues la ley, intentar resumirla en un cuadro es ridículo, pero básicamente la ley de propiedad intelectual en España se le llama también la ley de derechos de autor para intentar diferenciarla de la ley de copyright norteamericana. Es una tontería, ahora explicaré por qué, y lo voy a hacer brevemente, pues no me merece ningún respeto esta ley, entonces no voy a perder mucho tiempo con ella. Pero básicamente para que veáis la diferencia entre la ley del copyright anglosajona y los derechos de autor continentales, que se les llama, lo veis en dos columnas. Derechos irrenunciables e inalienables del autor, a los famosos derechos de autor, y luego derechos de reproducción y distribución, el copyright. El copyright requiere poca explicación. Son esos derechos que se pueden vender, alquilar, ceder, transmitir. Derechos económicos es el copyright, todos lo conocemos. Los derechos irrenunciables e inalienables del autor son los derechos de autor famosos y para mí son absolutamente innecesario que sea regulado por ley. Lo que no quiere decir que los derechos en sí sean innecesarios. Voy a poner un ejemplo. No existe ninguna ley que diga que tienes derecho a vivir. Eso no quiere decir que no tengas derecho a vivir. Lo que existe es una ley que dice que si alguien te mata le pasará esto y aquello. Pues esto es lo mismo. No tiene por qué existir ninguna ley que diga yo soy el autor de mi obra. Ya sé que soy el autor de mi obra. Lo que debería existir es una ley que diga si alguien se hace pasar por autor de una obra que no es suya, le pasará esto y aquello. Exactamente igual que con el asesinato. Los derechos de autor dicen que esas sillas son de color ocre y para mí no hace falta que lo diga ninguna ley ni ningún derecho, lo dice la ley sí de la física. ¿Vale? Entonces los derechos de autor son innecesarios porque se encuentran regulados por el Código Mercantil y diversas otras leyes. Pero son el azúcar para decir no, aquí no somos tan duros como los anglosajones que tienen la ley del copyright que defiende únicamente al editor y le da igual al autor. Aquí mimamos al autor. Bueno, pues muchas gracias, pero de mimos no se vive y me da exactamente igual los mimos de los derechos de autor, porque los cubren otras leyes. Aquí uso un cuadro de Pablo Garayzar que puso junto propiedad intelectual con patentes, con propiedad industrial. Es interesante por cuanto el software lo cubre la propiedad intelectual, pero
en Estados Unidos lo cubren las patentes. Entonces el mundo del software tiene que estar muy atento a las patentes, como veremos a continuación. Hay unas puntualizaciones que hacer, siempre me gusta recalcarlo porque hay gente que no lo tiene claro, hay gente que se sorprende, como la copia privada, que todos tenemos derecho a hacer una copia privada. Sí, podemos copiar un libro, sí, podemos copiar un CD de música, sí, podemos descargar una película de internet, sí, podemos hacer un screening en el cine, ¿vale? Por mucho que nos ponga en la pantalla, el grabar en este cine podría, no sé si os habéis fijado, podría constituir un delito. Sí, claro, podría constituir un delito. Si eso lo grabo, luego salgo a la calle, hago copias y las vendo. Pero como no lo voy a hacer, no es delito y por tanto no pasa nada. Otra cosa es que los propietarios del cine ponen un cartel a entrar y dice: aquí usted no puede entrar con una cámara porque no quiero que grabe. Y no puede entrar si tiene la piel de color verde o si tiene dos piernas, solo quiero que entren cojos. Pues, bueno, pues pueden hacerlo. Otra cosa es la legalidad de esos acuerdos, otra cosa es que cómo se puedan obligar a cumplirlos, ¿vale? Pero pueden hacerlo, es un local. Pero, hablando de la ley y hablando de delitos, los screeners son legales. No es delito de screener, igual que no hay una copia ilegal. La copia nunca es ilegal. Lo que podría ser ilegal sería su comercialización, según la ley, pero la copia en sí nunca puede ser ilegal. Eso es como los ilegales, los inmigrantes ilegales. No, esa persona no es ilegal. Lo que es ilegal será su situación, serán sus papeles, pero la persona no es ilegal. Pues esto es lo mismo. Luego está la copia de seguridad, que es de software, bueno, etcétera, etcétera. No voy a entrar en puntualizaciones. Con la reforma del Código Penal, las cosas se han revesado porque, por ejemplo, se podrán perseguir los delitos tipificados en la Ley de Propiedad Intelectual de oficio, eso de ahora la ley actúa, ¿vale? Estará prohibido poseer tecnología que permita saltarse un sistema anticopia, poseer, y esa tecnología es tan extraña como el Nero, o como los rotuladores negros, o rojos en este caso, o como la tecla mayúscula. Entonces son tecnologías que permiten saltarse sistemas anticopia. Incluso si me forzáis un poco, el cerebro es una tecnología que permite saltarse un sistema anticopia. Entonces está prohibido poseer un cerebro. Eso normalmente es lo que quieren las multinacionales, sobre todo las discográficas, y algunos ministerios, pero por suerte algunos se han puesto duros, lo harán. Entonces, la reforma del Código Penal introduce una serie de cambios y especificaciones, pero voy a la esencia, voy al concepto, así que me salto todos estos detalles. Presento aquí a Europa como república bananera, y al terminar esta conferencia tengo una reunión con un europarlamentario, pero es de la misma opinión que yo. Europa es una república bananera, por cómo se trató todo el tema de la propuesta de patentabilidad del software. Y como esto es un Congreso Hispaninus, no os tengo que explicar lo que pasó, pero sí os tengo que dejar claro que no ganamos. Todo el mundo dice: ah, bien, champán, vamos a celebrar que este año no se ha aprobado la patentabilidad del software. Perdona, pero ¿te has fijado en por qué no se ha aprobado la patentabilidad del software? Que es importante. No se ha aprobado porque parte de los que votaron quieren una propuesta más dura. Quieren unas patentes más restrictivas. Quieren más caña. No porque les parezca demasiado dura. Entonces, aquí la gente muy contenta. Ah, aquí en Europa la patentabilidad del software no ha pasado. Somos mejores, somos más listos. No, somos más bestias. O mejor, nos compran más fácilmente. Pero bueno, eso el que quiera detalles luego se los doy. También podría hablar de la amenaza de las patentes ridículas, pues que está patentado el columpio, que está patentada la rueda. Bueno, el columpio no. Para ser más exactos, el columpiarse de lado a lado, no de delante a atrás. Un gran avance para la ciencia, para la utilidad aplicada de la patente. Y la rueda, nadie va a discutir la utilidad de la rueda, y en Australia está patentada. Entonces no voy a hablar mucho de las patentes ridículas, solo hace falta cogerse una web de cualquier tienda online y ver que normalmente infringe unas 20 patentes, ¿vale? Esa es la utilidad del mundo de las patentes, el permitir ese desarrollo. Ironía, por si alguien no se había dado cuenta. Meto en el mismo saco copyright y patentes, no sé si os habéis dado cuenta. Entonces, sacrilegio número 1. Este hombre dice que el derecho de autor continental y el copyright anglosajón es lo mismo. ¡Qué bestia! ¡Qué animal! Este no sabe nada. Sacrilegio número 2. Mete en el mismo saco las leyes de propiedad intelectual y las leyes de propiedad industrial. ¡Qué bestia! ¡Qué animal! ¡Qué sacrílego! Sí, porque son lo mismo. A nivel conceptual. ¿Vale? Os estoy hablando siempre a nivel conceptual, no a nivel práctico. Entonces, a nivel conceptual,
Bueno, dejar claro, ya que os he metido el miedo en el cuerpo, de que quiero una legislación más represiva, más agresiva, más restrictiva de las patentes de software, dejar claro que por lo menos actualmente se sigue manteniendo que la directiva a aplicar de 1991 es que el software no es materia patentable hoy por hoy. Llevamos más de 30.000 patentes de software asignadas en la Comunidad Europea, no pasa nada, o sea, las instituciones europeas infringen a conciencia la legislación vigente, todos lo sabemos, algunas empresas, sobre todo norteamericanas, tienen títulos, patentes que lo demuestran, se ha cobrado por ello, pero no pasa nada. O sea, no pasa nada que los funcionarios públicos europeos cobren por infringir la ley, no pasa absolutamente nada, pero bueno, se tiene que saber. Entonces, este chiste, esta tira cómica de mi amigo Balonda, pues sigue siendo válida. La suelo utilizar para hacer una pausa de beber. Pero posiblemente no por mucho tiempo. Pues tendré que cambiar esto de es que es la versión estadounidense por es que es la ley. Veo que os estáis leyendo, que estáis hipnotizados por la pantalla, entonces me espero un segundo. Bueno, lo importante, como siempre digo, no es lo que yo os esté contando. O sea, al fin y al cabo ya ha quedado bastante demostrado, no soy nada y no soy nadie. Pero hay mucha otra gente que sí que son algo o que sí que son alguien diciendo esto mismo. Cerebros muy brillantes, ¿vale? Catedráticos que saben más de patentes y de copyright que ningún director de oficina de patentes ni ningún ministro, ¿vale? Mucho, mucho más. Tenemos, por ejemplo, a Michele Boldrin, un italiano que da clase en la Universidad de Minnesota, David Levine de la UCLA, el Comité para el Desarrollo Económico del Gobierno norteamericano. O sea, no se puede ser más conservador. Y esta gente piensa que el sistema de patentes no está bien tampoco. Incluso Alan Greenspan, la revista The Economist o la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Hay mucha gente que es crítica con el sistema, algunos totalmente, otros en parte, pero lo de que el sistema está roto está claro. Lo de que el sistema necesita arreglarse está claro. Ahora, ¿cuál es la solución y por qué está roto es otro debate? ¿Por qué está roto? A mí me parece obvio, pues si alguien no se había dado cuenta, estamos yendo, no estamos ya, pero estamos yendo hacia una sociedad digital y en red. No sé si recordáis lo que decía propiedad, antagonismo y exclusión. Ahora cogéis antagonismo y exclusión, lo juntáis con sociedad digital y en red, lo ponéis junto, agitáis y explota. ¿Por qué? Muy sencillo. Si yo puedo hacer una copia exacta, sociedad digital, una música, un libro, un PDF, un WAV, lo que sea. Si yo puedo hacer una copia exacta, entonces no existe el antagonismo. Es como si, por arte de magia, yo tuviera una varita mágica que tocara el coche y ¡pum!, aparecieran dos. No hay antagonismo, porque yo me subiría en uno, tú te subirías en el otro. Entonces, el hecho de que yo me subiera en un coche no evitaría que tú te subieras en otro y yo fuera en una dirección y tú en otra. Vale, desaparece el antagonismo porque en el mundo digital las copias son exactas. No existía hasta ahora. O sea, imaginad la fotocopia. Una fotocopia no evita el antagonismo porque hay una diferencia entre la original y la fotocopia. Y más cuando hace muchas fotocopias. Pero con lo digital sí que no hay ninguna diferencia. Y por lo tanto no existe el antagonismo. Yo puedo tener lo que tú tienes. Como saben, esos famosos de la semana o del día, normalmente productos o incluso engendros de cosas como Operación Triunfo, en los medios de comunicación diciendo cosas como descargarse una canción de internet es como robar un disco del Corte Inglés. Tendrían que invitarnos a este tipo de conferencias para que alguien les explicara muy pausadamente el concepto de antagonismo, o simplificándolo, lo de la varita mágica. Si yo me descargo una canción de internet, el disco del Corte Inglés sigue estando allí. Si robo un disco del Corte Inglés, el disco del Corte Inglés no está en el Corte Inglés. Estoy privando al Corte Inglés de un disco. Estoy privando al Corte Inglés de una posible venta porque no tiene ese disco para venderlo. Si me lo descargo de internet, no solo no lo estoy privando de esa venta, sino que lo más normal, y lo demuestran las estadísticas y los estudios, y el que no se lo crea, luego se los doy en PDF porque si los diera en papel lo mataría del peso. Si me lo descargo de internet, lo más normal es que luego vaya y me compre el disco.
Es justo al revés de como ellos lo dicen, incluso justo al revés de como ellos lo creen. Alguno de estos personajes se lo cree. ¿Por qué? Porque no lo ha pensado, ¿vale? No todos podemos entender de todos, pero es suficientemente simple como para que se le dedicaran 10 segundos de sus procesos mentales, se diesen cuenta de que no es así. Solo que a su alrededor hay todo un grupo, lo llamemos por su nombre, toda una mafia que cree que es en su mejor interés convencerlos de que las cosas son así como no son. Diciéndoles, no es lo mismo, robar, descargar, es lo mismo. Porque ellos creen que manteniendo el sistema actual mantendrán su modelo de negocio. Esto no es así, está demostrado que hay modelos de negocio alternativos, incluso mucho mejores, cambiando de paradigma. Eso sí, lo que perderán es su control sobre ese modelo de negocio. Actualmente, esto me lo han dicho a la cara, y yo no sé cómo tienen tanta desvergüenza como para reconocerlo en público y delante de los medios de comunicación. A mí me han dicho, ¿tú me das 20 millones de pesetas? 20 millones, que fijaros si es barato. Y te convierto a quien quieras en número 1 de las listas de ventas. Eso sí, durante una semana. Si quieres que lo convierta en superestrella, me tendrás que dar 200. Y si quieres que sea un superestrella a nivel internacional, me tendrás que dar 2000. Pero tú me das el dinero y yo lo convierto en número 1. Ese control que ellos tienen, a base de controlar entre dos compañías multinacionales el 85% de la distribución de la música del mundo, las cuales son además propietarias de la mayoría de medios de comunicación de mayor tirada y de mayor audiencia, ese control, decía, es el que van a perder, y eso es lo que ellos tienen miedo. Entonces no tienen miedo ni por su dinero, ni siquiera por su modelo de negocio, tienen miedo por la pérdida de control, por la manipulación del mercado. Entonces cuando nos dicen que el mercado libre es la solución, realmente es falso, están siendo hipócritas. Lo que quieren es un mercado manipulado, eso sí, manipulado por ellos, no por nadie más. Volviendo al concepto, tenemos que además, con la libertad de expresión y con una sociedad en red, tampoco existe la exclusión. ¿Cómo? Una vez una obra está en red, ¿cómo la excluyes? No puedes. No puedes ni queriendo. Existe el P2P o el P2M o lo que queráis. Existe el anonimato, existe el cifrado. Pero sobre todo existe el cerebro. La capacidad de memoria más avanzada que existe hoy en día, la capacidad de proceso más avanzada que existe por ahora, es el cerebro. Esto que yo os estoy diciendo se supone que está protegido por la ley de propiedad intelectual. Se supone que tiene copyright mientras yo no diga lo contrario. Y no lo voy a decir hasta el final para que no os podáis marchar con mis ideas, que son mías, hasta que os explique por qué no lo son. ¿Qué pasaría si yo quisiera cerrar la conferencia aquí, no hablaros de la suidad, no deciros que podéis llevaros estas ideas y además os exigiera que me las devolvierais? Algunos incluso os provoca la risa, otros sé que estáis muy cómodos en el asiento y posiblemente estáis durmiendo. Pero no tiene sentido. ¿Cómo narices me vais a devolver lo que os acabo de decir? Pero se supone que la propiedad intelectual es propiedad. Y se supone que esta propiedad es mía. Y se supone que, por ejemplo, si os lleváis esta botella de agua y considero que es mía, antes de salir por la puerta os puedo exigir que me la devolváis o llamar a la policía y hacer que os detenga. No creo que lo hicieran por una botella de agua, pero lo están haciendo por un disco. Entonces, si no puedo excluir mi, en teoría, entre comillas, propiedad de vosotros, no existe exclusión. Y si no existe exclusión y no existe antagonismo, no existe propiedad. Entonces estamos hablando de la propiedad intelectual que lo que es no propiedad. Los elefantes azules que vuelan y la ley que los regula. Podemos hablar de quién tiene prioridad, podemos hablar de a qué altitud tienen que volar los elefantes azules, pero si no existen, lo que estamos haciendo es el chorra. Ahora eso sí, la empresa que tenga el monopolio sobre la creencia de que los elefantes azules existen y se pueden alquilar, no ya vender, se va a forrar. Entonces lo primero que hay que acabar es con la creencia de que los elefantes azules existen, o con la creencia de que la propiedad intelectual es propiedad. No es propiedad, no es propiedad. Ahora bien, la mayoría de investigadores se quedan ahí. La propiedad intelectual, bien analizada, no es propiedad. El cambio de paradigma lo ha traído la sociedad en red y la digitalización. Muy bien, chapó. De hecho, gracias a ellos yo estoy aquí hoy. Me abrieron los ojos a ese concepto. Sé que va contra natura. Sé que llevamos muchos años de condicionamiento, 300 años de condicionamiento, haciéndonos creer que la propiedad intelectual existe. Entonces, es muy difícil cambiar esas ideas. Pero una vez se han abierto los ojos, hay que dar un paso más. Si no existe la propiedad intelectual, ¿qué? Vale, ¿qué hago? Tu coche es una porquería, no funciona. Vale, pues, ¿sobre qué me muevo? ¿Con qué me transporto? Vale, esto que estás diciendo no sirve. Vale, pues entonces, ¿qué digo? Vale. Entonces, sustituimos un concepto por otro. ¿Por cuál? Bueno, ha quedado claro que es hora de cambiar.
A veces cuesta muchísimo romper ese condicionamiento. Como comentaba, por ejemplo, hasta 1865, fijaos que se hace muy poco, hasta 1865, en Estados Unidos se comercializaba libremente, con esclavos. No solo era legal, sino que era normal. Y no solo era normal, sino que estaba basada la economía de toda una parte del país, el sur, estaba basado en los esclavos. Cuando alguien propuso, y no fue Lincoln, Lincoln se subió al carro un poco más tarde, dijo, ostras, si además de conseguir apoyos para la guerra, encima quedo de guay diciendo que hay que abolir la esclavitud, mola mucho. En realidad lo que él quería era dejar al sur sin su potencia económica. Su potencia económica se basaba en los esclavos. Entonces, si en aquella época tú decías hay que acabar con la esclavitud, es como si hoy alguien dijera hay que acabar con las impresoras. O hay que acabar con los autobuses. Todo el mundo diría, hombre, pero ¿cómo produzco? ¿Cómo me transporto? ¿Cómo voy a acabar con los ordenadores? No puedo. En aquella época el esclavo era visto como una herramienta de productividad. Solo hizo falta cambiar un concepto que es, no es una herramienta de productividad, es una persona. Según la Iglesia no tiene alma, pero por lo menos es una persona. Entonces al cambiar de concepto, entonces la cosa cambia totalmente. Cambian las leyes, cambian las costumbres y cambia radicalmente el paradigma. Entonces lo importante no es cambiar la ley de propiedad intelectual, lo importante no es dejarse la voz en debates estériles, lo importante es pensar en el concepto. ¿Qué narices es la propiedad intelectual si no es propiedad? ¿Qué es una creación si no es propiedad? Y ahí yo voy. Aquí hay una serie de ejemplos de cosas que han cambiado, conceptos que han cambiado y conceptos que deberían de cambiar. Se siguen vendiendo mujeres en algunos países del mundo. Sigue siendo legal adquirir y consumir tabaco. Vale, cosas que deberían cambiar, cosas que hayan cambiado, como las bulas de salvación papales, o como la Iglesia diciendo que las mujeres no tienen alma. Vale, pues ahora resulta que sí que tienen, mira qué bien. Pero llega un momento en que las cosas tienen que cambiar. Y o cambian por una evolución del pensamiento, o cambian por un cambio de paradigma en la realidad, como hemos visto. Sociedad en red, digitalización. Para que veáis los dos mundos, para que veáis las dos posturas, tenemos por una parte las GAE y la otra la Constitución Española. Parece que no vayan a distar mucho. Solo hay una palabra que marca toda la diferencia. Uno es el señor Farré de las GAE diciendo el derecho a la cultura es fundamental, pero también lo es e igual de importante el derecho de autor y el derecho a la propiedad intelectual. Y la Constitución Española dice toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. No es igual de importante, está subordinada. Incluso en el artículo 44 dice que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Incorporando provisiones en la reforma de la ley de propiedad intelectual sobre restricción de derechos digitales o DRM, no están precisamente promoviendo y tutelando el acceso a la cultura, eso es seguro. Entonces, habéis venido aquí o porque fuera hace frío o porque queréis oír hablar de la suidad, porque aquí canapés no hay como fuera, entonces por hambre no será. Así que os voy a hablar de la suidad, porque lo del frío no puedo hacer nada. ¿Qué es la suidad? Como decía Juan Tomás, el concepto de los nuevos, decía, tiene 300 años, tiene bastantes más. O sea, cuanto más investigo sobre la suidad, más me doy cuenta que es tan antiguo que me da vergüenza estar hablando de ello como si fuera algo nuevo. Pero el concepto, incluso la palabra en sí, acuñada suidad, yo lo baso en Xavier Zubiri, filósofo español. Ya digo, es un debate mucho más antiguo, es una idea mucho más antigua. Posiblemente todas las ideas occidentales tienen su origen en los filósofos orientales. No os creáis en la antigua Grecia, en la antigua Roma, los filósofos orientales. Pero bueno, hasta que llegue a saber el nombre en chino del chino que pensó esto, pues le asignamos el concepto a Xavier Zubiri, que es bastante más reciente, pero lo tenemos más documentado. Xavier Zubiri decía que todos hablamos de nuestro hijo, nuestra mujer, nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro hermano. Mi hijo, pero mi es un posesivo. Una vez en una conferencia tuve un experto lingüista que me estuvo hablando de las diferencias de los posesivos y su uso lingüístico y tal. No sería capaz de repetir lo que dijo. Pero básicamente estamos ante una trampa de lenguaje. Mi hijo no es propiedad. ¿Vale? Mi hijo no es mi propiedad, aunque yo diga que es mío. ¿Pero qué es mi hijo? Si no es propiedad. Mi hijo es suyo. No es mío, él es suyo. Tiene suidad.
Saber Zubiri hablaba del alma. Esa pertenencia casi la asignaba a Dios, concepto contra el que estoy totalmente. Pero sí que es cierto que esa suidad de que Él es suyo, no es mío, es la clave de lo que os voy a hablar, o de lo que os estoy hablando. Nadie duda que para crear un hijo, porque los hijos se crean, no crecen en los árboles, para crear un hijo hace falta autores, llámese padre y madre, hace falta esfuerzo. Unos minutos o horas, según vosotros, de placer y años de esfuerzo y sacrificio. Pero hace falta esfuerzo, hace falta dedicación, hace falta inversión. Exactamente igual que para crear un disco, un libro, una fotografía o un poema. Incluso más. Entonces, ¿por qué mi hijo no es mío, no es propiedad, y el libro, el poema, la fotografía o el programa de software sí lo es? ¿Por qué vemos ético comerciar con la propiedad? No con el uso, no con la instalación, sino con la propiedad de obras culturales. Lo vemos bien y no lo vemos bien con seres humanos. Porque con seres humanos comerciamos, los alquilamos. O sea, esos padres que tienen un hijo que es un hijo actor y que cobra un pastón, el de Solo en Casa, Macaulay, como se llamase. El contrato lo firmaban sus padres porque era menor, entonces sus padres estaban alquilando a su hijo y eso nos parece bien. Algunos no lo haríamos, pero eso nos parece bien, no es ilegal. Entonces alquilar no está mal. Obras derivadas no están mal, interpretaciones no están mal, pero propiedad, no. Propiedad no. Mire usted, mi hijo no es propiedad. ¿Y por qué su canción sí que lo es? Si a quién le ha dicho usted que su canción es propiedad. Para que os hagáis una idea. Superman. No sé si sabéis que Superman murió. Los autores de Superman, autores, editores, hay intereses varios, lo mataron. En un capítulo determinado mataron a Superman. ¿Quiénes eran ellos para matar a Superman? Dijeron los fans. Miles de cartas se enviaron, recibieron miles de cartas diciendo, ¿pero quién se cree usted que es para matar a Superman? Y ellos contestaron, el autor. Esto es mi propiedad, es una creación mía, es mi propiedad, puedo matarlo si quiero. No es tan fácil. No puede usted matarlo si quiere. Yo no puedo tirar a mi hijo por la ventana si quiero, porque no es mi propiedad. ¿Por qué Superman sí es su propiedad? O sea, eso debió causar traumas infantiles en una cantidad inconmensurable de niños. ¿Quién se creen ellos que son para hacer eso? ¿Quién se creen ellos para decir que Superman no puede casarse? Por Dios, con tantos poderes y que el hombre no pueda... Pensadlo por un momento. O sea, ¿por qué no puedo hacer yo una obra derivada de Superman? ¿Por qué Superman no puede vivir una vida alternativa? A mí una editorial me ha propuesto varias veces escribir la continuación de Pinocho. Ya es una obra en dominio público, entonces se puede. Sería interesante ver qué pasa con Pinocho una vez crece, una vez deja de ser un muñeco de madera. A mí me gustaría saberlo. Si estuviera bajo copyright no podría hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia a Pinocho de mi hijo? ¿Qué diferencia a Superman de mí? Eso es más difícil de contestar. Pero ¿qué diferencia a Pinocho de mi hijo? ¿Vale? Para los que pensáis que creéis saber la diferencia y creéis que la diferencia es obvia, os voy a poner un ejemplo un poco más difícil. La ley establece que tenéis que llevar cinturón de seguridad en el coche. ¿Quién se cree el Estado para regular eso? Al fin y al cabo, si tú tienes un accidente, no llevas el cinturón de seguridad y te matas tú. Es poco lógico pensar que al salir despedido por el parabrisas vas a matar al peatón que estaba cruzando por delante de ti. Entonces eres un riesgo si no llevas el cinturón. Eso es un poco ridículo. Entonces, la ley está regulando lo que te pasa a ti, única y exclusivamente a ti. ¿Quién es el Estado para decir si me mato o no me mato? O sea, si soy propietario de algo será de mí mismo. Y como propietario puedo hacer lo que me dé la gana con esa propiedad. Y si me da la gana matarme, me mato. ¿No? Pues no. La ley dice que no. Entonces la ley en cierto modo dice que tú no eres ni propietario de ti mismo, ni de ti mismo. ¿Por qué? Es un poco más complejo, pero básicamente eres un miembro de la sociedad. Y la ley regula no a los individuos, sino a la sociedad. El comportamiento de los individuos dentro de la sociedad. Pero a la ley lo que le importa a la sociedad. Al Estado lo que le importa es que pagues impuestos. Que seas un contribuyente. Y de paso, que seas un consumidor. Y de paso, una herramienta de producción. Y bueno, ya puestos, que vivas. Pero eso es simplemente algo necesario para poder hacer las otras cosas. Esa es la realidad. A la ley lo que le importa es tu función social, no individual.
Por lo tanto, si yo no puedo ser propietario ni de mí mismo, ¿a qué santo voy a ser propietario de otra cosa que cumple otra función social como es una creación cultural? ¿O acaso alguien duda de la importancia de las creaciones culturales? ¿Vale? ¿Sabéis lo que es el ser humano sin cultura? Nada. Un animal. Quitad toda la música de vuestra cabeza, todas las películas, todos los poemas, todos los libros, todas las esculturas, todas las fotografías, toda la capacidad de comunicación oral y escrita. ¿Y qué es? ¿Qué queda? Nada, un animal. Y es muy fácil ir a una celda de aislamiento en una cárcel. ¿Qué veis? Por desgracia, si lleva mucho tiempo en ese agujero, un animal. Lo único que le importa a esa persona es comer, intentar dormir. No existe nada más en su cerebro, porque no existe la capacidad de comunicarse, no existe la cultura. Cultura y comunicación van unidas de la mano. Entonces, si cumple una función social, si es intrínseca al ser humano, si es fundamental, ¿por qué se la regula de un modo mucho peor y mucho más peyorativo que la propia vida? Cuando es tan importante como la propia vida. Entonces, lo que propone la Suidad es poner a la cultura al nivel que se le corresponde, que es al mismo nivel que el ser humano. Y si el ser humano no puede ser propiedad, las creaciones culturales tampoco pueden ser propiedad. Ahora bien, ¿y qué son? Si las creaciones culturales no son propiedad, si existiese la Suidad, ¿qué es? Para que os hagáis una idea, alguien me ha preguntado ahí fuera, y de nuevo, perdón por la falta de transparencias en algunos, parece ser que los PNGs no soportan la transparencia en este lector de PDF, sin embargo, en los JPG sí. Bueno, alguien me preguntaba ahí fuera, ¿y qué diferencia hay entre la Suidad y la GPL? ¿Vale? Si la GPL te permite copiar, te permite modificar, te permite cobrar o no cobrar gratis, te permite básicamente todo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, aquí es donde hablo del famoso continuo de las licencias. Escribí un artículo al respecto. Es básicamente imaginar una línea, imaginar un extremo, el otro. El extremo más restrictivo, más absoluto, estaría el copyright. Hay algo más allá del copyright que se llama la censura, pero bueno, se parecen bastante. Pero en el extremo más absoluto tenemos el copyright. A medida que te vas poniendo blando, a medida que vas avanzando en ese continuo, tienes cosas, inventos como el Creative Commons, como el dominio público, como la FreeBSD, como la GPL, licencias y cosas varias. Llegas al final y al final, da igual que veas dominio público como GPL, piensas, esto es la libertad total. Vale, no hay nada más libre. Viva el software libre, viva la libertad, viva... Pero existe un problema. La GPL es una licencia. Cuando digo licencia, contrato es lo mismo, me echan los bártulos a la cabeza. Conceptualmente es lo mismo. Tienes que pedir permiso. Alguien te da permiso para hacer eso que tú quieres hacer con esa obra. Ahí es donde acaba la similitud entre el software libre, la GPL, el dominio público y lo que queráis con la Suidad. La Suidad no es una licencia, no es un permiso. ¿Por qué? Porque no lo necesitas. Porque en el mundo donde no hay copyright, en el mundo donde no hacen falta licencias, en un mundo de Suidad, los contratos sobran. Pues las obras son de todos. Toda obra automáticamente por ser creada pasa a ser de todos. En los pueblos polinesios los niños son responsabilidad de todo el pueblo. Tiene unos padres, el niño duerme en su casa, juega con sus padres, pero si le pasa algo al padre, o si el padre se porta mal con el niño, o si el niño no le gusta a sus padres, se va y no se queda en la calle. El pueblo es responsable, alguien se va a hacer responsable de ese niño. ¿Entendéis la seguridad que da para los niños eso? Es decir, mi padre es un cabrón y me voy de casa en nuestro mundo occidental, no el mío, por favor, yo adoro a mi padre, pero si un niño que se encuentra en la situación de me maltratan, me tengo que ir de casa, me voy de casa, ¿dónde me voy? Me quedo en la calle. Esta situación no me gusta, no pasa nada, todo el pueblo me va a cuidar. ¿Entendéis lo maravilloso que es para los niños? Y si es maravilloso para los niños, esos niños no crecen, ¿no será maravilloso para la sociedad? ¿No se generará una sociedad sin maltratos, con buen comportamiento, etcétera? Pues sí. Lo que pasa es que esos pueblos indígenas polinesios casi no existen, porque llegamos con nuestras cadenas hoteleras y nuestros transatlánticos diciéndoles que necesitan comprarse zapatillas Nike para andar por la arena, no sé por qué, y para ello necesitan esclavizar sus tiempos trabajando para nosotros, y al esclavizar su tiempo tienen que dejar a los niños en guarderías y por lo tanto dejan de ser responsabilidad del pueblo y pasan a ser lo del Estado, que es mucho peor. Entonces rompemos ese maravilloso mundo utópico. Pero existe.
Es como la cultura tradicional oral. Los villancicos, las canciones de los niños, los juegos de los niños, ¿qué licencia tienen? Me da igual. ¿Qué dice la ley sobre ellos? Me da igual. No lo necesitan. Y por ello se ha dejado de crear, y por eso es menos cultura a culturas tradicionales impresionantes. O sea, un mundo sin licencias, un mundo sin contratos, no solo es posible, es maravilloso. Fomenta, potencia y facilita la creación y el disfrute y el acceso a las obras. Entonces siempre está el programador en la sala, el abogado en la sala, o espero que no, pero podría ser, el miembro de la sociedad de gestión en la sala, que levanta la mano y dice, ¿pero yo de qué como? ¿Vale? Eso es siempre el último paso. Decir, bueno, pero a mí solo me importa la pasta. Deja hablar del bien común, de la sociedad, de la cultura, de la, y hablamos de qué, cómo. Bueno, pues también eso lo tengo pensado. Es curioso, pero está más que demostrado. Si os fijáis, yo solo sé hacer una cosa. Copiar y pegar. Esa capacidad investigadora que tienen algunos, yo no la tengo. Esa capacidad creadora que tienen algunos, yo creo que tampoco la tengo. Pero tengo una capacidad sintetizadora de decir, esto es bueno, lo copio y lo pego, en mi blog normalmente. Todo lo que he visto hasta ahora, nada es mío. Está demostrado. Hay estudios, artículos, encuestas, entrevistas y estadísticas para parar un camión. Solo que nadie las ha cogido, las ha puesto juntas y ha dicho, señores, actuemos en consecuencia. Como los ordenadores personales. Se podían haber desarrollado muchísimo antes. Pero alguien dijo, no, ordenadores mainframe. Y alguien de repente saltó, ¿y por qué no personales? ¡Anda! ¡Qué buena idea! No, si no hay ninguna idea. Es solo un concepto. El ordenador ya existe. Pues esto es lo mismo. Suidad, suena bien. Yo no he dicho nada nuevo. Estaba ahí. Pero el último escollo, como decía, siempre el económico. Bueno, vale, muy bien, todo muy bonito, pero ¿y la pasta? Vale, yo soy Chenoa y quiero que se prohíba Internet. Ahora, demuéstrame que se puede ganar pasta y entonces Internet me parecerá muy bien. Vale, pues mira, siéntate y te lo explico. Para empezar, hay una ventaja competitiva en el mercado. Perdona que vaya tan deprisa, pero quiero ceñirme al horario. Hay una ventaja competitiva en el mercado, incuestionable, que es llegar el primero. El que llega primero siempre tiene la posibilidad de salir mucho más beneficiado que los demás. El que llega primero tiene la cuota 100% del mercado. Luego se diluye, pero empiezas teniendo a todos los clientes posibles, porque no hay otro. Cuando llegas el primero, eres el único. Luego llegan los demás. Pero tienes la cuota 100% del mercado. Tienes el reconocimiento de marca. Eres el primero que ofrece eso, pues imagina que solo existe una marca de ordenadores. Se va a hinchar. Luego llegarán otros, pero esa se va a hinchar. Tienes cobertura mediática. Anda, has sacado esto al mercado. Como no hay otro, como eso, pues te entrevisto a ti. Tienes acceso privilegiado a los canales de distribución. ¿Cómo que usted es el único fabricante de wichiwiches azules? Pues quiero 10. Claro, no se lo van a pedir a otro, porque no existe otro. Tienen mayores márgenes. De hecho, tienes todos los márgenes que puedas conseguir, allá tú con tu precio. Y tienes la reputación de innovador, porque has llegado el primero. Entonces, llegar el primero es una ventaja competitiva incuestionable. No es lo único que uno necesita para ganar dinero, pero sin duda ninguna es una ventaja enorme. En un mundo con suidad, en un mundo sin copyright, el creador sigue llegando el primero. Otra cosa es que la competencia llegue antes que hasta ahora. Lo podemos discutir. Pero sigue siendo el primero. ¿Habéis visto las colas para ver Harry Potter? Es obsceno. O sea, esos niños que son incapaces de sentarse 5 minutos para leerse un tema de matemáticas y que sí que son capaces de pasarse 2 días debajo de la lluvia sin comer para ver a Harry Potter antes que el vecino, porque lo puedes ver luego después de comer en casa. No. Ellos tienen que verlo primero. ¿Vale? ¿Veis la importancia, veis el valor en llegar el primero al mercado? Aunque todo el mundo hiciera screeners, todo el mundo se lo bajara de internet, todo el mundo se comprara el DVD pirata y tal, el día siguiente, el primer día no se lo quita ni Dios. O sea, el estreno de Harry Potter solo lo puede estrenar el que ha hecho Harry Potter. No hay ninguna duda. Es igual que un libro. Aunque permitiésemos la comercialización de fotocopias, hasta que el libro no llega a las tiendas de libros, no se pueden hacer fotocopias. Entonces, el que llega al primero, seguirá llegando al primero en un mundo con suidad. Luego está la marca. Habría que invertir más en marca y menos en protecciones, DRMs, patentes y todo esto. Si lo que se gastan las farmacéuticas en patentes se lo gastaran en publicidad, venderían mucho más. Si lo que se gastan en licenciar patentes de otras farmacéuticas para investigar, se lo gastan en investigar, descubrirían mucho más.
O sea, invertir donde tienen que invertir. Ahora mismo es como la carrera armamentística de la Guerra Fría. Es que es necesario, si no los rusos nos freirán, decían los americanos. Es que es necesario, si no los americanos nos freirán, decían los rusos. Y llegó un momento, cayó el muro de Berlín, etcétera, etcétera, que paró la carrera armamentística y se encontraron los dos con un pozal de billetes que dijeron, anda, si no me tengo que gastar esto en otro misil nuclear más grande, no me hace falta, me lo puedo gastar en otras cosas. Anda, qué descubrimiento. Pues esto es lo mismo. Invertir en marca. Conocimiento. Cuando tú llegas al primer mercado tienes el conocimiento único. Nadie sabe más que tú porque lo acabas de lanzar. Ya leas el programa, leas el libro. Pero cuando ese conocimiento que tú transmites a los demás es libre, tú también puedes coger conocimiento de los demás. Entonces, para ti, crear, generar, se ha convertido en algo más sencillo, más accesible, más económico. ¿Vale? Tus costes de creación y de generación de producto, de bienes, de servicios, de lo que queráis, son menores. Por lo tanto, tus márgenes son mayores. La innovación es una ventaja competitiva en sí misma. Siempre volvemos a el servicio y desarrollo a medida, tan manoseado, tocado y típico en el mundo del software, que se habla poco de él en el mundo de la cultura. Pero, por ejemplo, ¿quién ha dicho que un escritor no puede vivir de dar conferencias? O de dar clases? O de adaptar sus libros a un guión cinematográfico? No cobrar por los derechos de que sea adaptado, sino de ser él el que lo adapta. ¿Quién mejor que preguntarle al autor del libro, oye, mira, todo esto no cabe en la película, ¿a qué personaje nos cargamos? Pues mejor preguntárselo al autor, ¿no? Él sabrá por qué lo creó, él sabrá qué tenía en la cabeza. Hay un montón de negocios y obras derivadas que no existen hoy porque existen los intermediarios, existen los contratos, las licencias, las patentes, los registros, los copyrights y la madre que los parió. Pero si no existieran, pensad, por ejemplo, en el mercado de las obras derivadas de las obras musicales. Pensad que no tuvierais ningún problema en llamar a los Rolling Stones y decirle, oye, que como que el Satisfaction me gusta mucho, ¿me lo podéis ajustar con el nombre de mi mujer para que se lo regale de regalo de cumpleaños? Diréis, joder, los Rolling Stones, ha sido apuntar bajo. Hoy en día no podéis, y no por el coste que eso significa, pues estoy seguro que te cobran un pastón, sino porque tendrían que hablar con su abogado, que tendría que hablar con la discográfica, que tendría que hablar con otro abogado, que tendría que hablar con una sociedad de gestión, que tendría que hablar con otra discográfica, que tendría que hablar con un abogado de otro compositor que compuso la letra, que tendría que hablar con el tío que creó la carátula del disco, porque se va a distribuir con la carátula, que tendría que hablar con... Y tu mujer se habrá muerto de vieja el día que te contesten. No es que no te lo puedas permitir, es que no podrá ocurrir, ni queriendo. ¿Vale? ¿Entendéis cómo se abren los mercados? Las fotografías libres de royalties. Hace muy poco, tú querías alquilar una fotografía y le pagabas un pastón a gente como H Photostock por usarla solo una semana, solo en tu comunidad, solo para un determinado uso, solo para un determinado mercado, solo, etcétera, etcétera, restricciones. Y eso era maravilloso, y eso era el mercado, y ellos estaban contentos. Y alguien salió y dijo, oye, ¿qué tal si lo hacemos libre? Mira, tú me pagas y haz lo que te dé la gana con la foto. Los de Photostock pensaron, están locos, se van a hundir. Y si no se hunden, nos van a hundir. Ya resulta que todos, incluidos Photostock, ganan mucho más. Pero mucho, mucho más. ¿Por qué? Porque se ha ampliado el mercado, porque se han eliminado las barreras, la restricción de acceso a esas posibilidades nuevas, a ese nuevo mercado. Entonces, si tenemos un mundo sin copyright, no es que desaparezcan las protecciones, es que desaparecen las barreras. Y al desaparecer las barreras se amplía el mercado. Y al ampliarse el mercado hay más dinero. Entonces todo el que está preocupado con no, hay que poner la ley de propiedad intelectual más dura. No, copyright, ¿cómo que copyright? No, más copyright. Pero ahora, eres un animal. Estás tirando piedras sobre tu propio tejado. Estás dejando de ganar dinero. Estás cerrando el mercado. ¿Que eso te da control? Me alegro por ti. Pero la historia nos demuestra que los monopolios perecen. Y no porque la ley los ataque, que está muy bien que la ley los ataque, sino porque es endogámico el monopolio. ¿Cuándo gana más dinero Telefónica que nunca? Ahora. Y antes tenía un monopolio. ¿Cómo es posible que gane más dinero ahora que no es un monopolio que antes? Porque la competencia es buena, de verdad. Es muy duro. Cuando es una empresa, cuando es un creador que quiere vivir de ello, decir, oye, la competencia es buena. Sí, mira, que te den. Dame un monopolio. El monopolio es más cómodo, pero no es más bueno. No ganas más dinero con el monopolio. Pero sí, es más fácil. ¿Pero qué queremos? ¿Lo fácil o lo bueno? Esa es la clave.
Entonces, una serie de frases de gente pues, como Bill Gates o investigaciones del Deutsche Bank o el Washington Post, PricewaterhouseCoopers, gente muy conservadora que piensa más o menos en esta línea. Pero básicamente, lo que quería decir, ya lo he dicho, que sepáis que por fin el libro ha empezado a materializarse. Mi intención era haber colgado ya, solo que no hay wifi aquí, yo esperaba que sí, fíjate, un congreso hispanino sin acceso a internet. En cuanto llegue a casa, colgaré en mi web la introducción y el primer capítulo, y si tengo batería en el tren, el segundo capítulo también, del libro Suidad, un mundo sin copyright. Por supuesto, sea un libro sin copyright, sea un libro bajo Suidad, y por lo tanto, invitaré a todo el mundo a que participe, que proponga cosas nuevas, que lo traduzca, porque para empezar lo estoy escribiendo en inglés. Me es más fácil que alguien lo traduzca al inglés a español que buscar a alguien que me traduzca bien del español al inglés. Así que colaborar, traducir, proponer modificaciones, proponer cambios, quejaros, rectificad lo que esté mal, hacer obras derivadas, coger y escribir vosotros Suidad, un mundo sin copyright, visto por Antonio Fernández. Me parece maravilloso. Lo que no podréis hacer es plagiarlo, decir, Suidad, un mundo sin copyright escrito por mí. No, perdona. No es porque lo diga la ley, es porque lo dice la realidad. ¿Ves? Lo publiqué antes que tú estás chalao. Pero ya está, no pasa nada. Entonces, estará disponible esta noche o mañana por la mañana en la red, en mi web, y espero que en breve lo que esté sea terminado. Y entonces lo comercializaré, a la vez que sea libre. Hay gente que aún se hace la picha un lío, como decimos en Valencia, con esto, pero es así. Así que acabo con dos frases. Una, de Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, 1813, diciendo que la propiedad intelectual es una chorrada. Presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo han cambiado las cosas, Bueno, o sea, el presidente de los Estados Unidos ahora sigue diciendo chorradas, pero no esto mismo. Y una de mis frases favoritas, que para abrir el turno de preguntas y debates, si me dejan, que no comparto tus ideas, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlas. Así que ahora cualquier cosa que queráis comentar, pues será bienvenida. Gracias. Cuando has dicho hay gente, ¿te referías a mí o...? No, yo mismo. O sea, me presento voluntario para el enfrentamiento directo. A mí es que me gusta la guerra y la mala vida. Eterna pregunta. ¿Se saca más lamiendo que mordiendo? ¿Atacamos a la yugular? Yo soy muy directo. Los que me conocéis sabéis que soy muy directo. A mí no me gustan las Creative Commons como me gustaban antes. Las Creative Commons, ojo, me parecen maravillosas. ¿Por qué? Porque significan un cambio. Y ya, de por sí, pues es maravilloso. ¿Por qué? Porque parecen, y ya creo que se puede decir con confianza, parecen bien intencionadas. Eso está bien. Porque las ha creado una mente brillante. Pues están bien hechas. Porque mucha gente la ha emocionado, la ha hecho hablar de este debate. O sea, las Creative Commons me parecen muy bien. Pero a mí no me gustan. Y eso que estoy usando ahí, un No Rights Reserved de Creative Commons, pero es que aún no le he inventado un logo a la Suidad. Y no sé ni siquiera si quiero un logo para la Suidad. Es que la Suidad se trata de eso, de no poner nada. Y de que sepas que puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, ¿enfrentamiento directo o transición paulatina? Pese a que me gustan las cosas directas y claras, y no me molesta el enfrentamiento, también entiendo que hay cosas que necesitan transición. Por ejemplo, en el movimiento de evolución.info yo estoy apuntado. Colaboro poco, ya lo sé, pero esta gente piensa que hay que llegar a algo similar a la Suidad, pero que hay que ir paso a paso. A lo mejor el primer paso es Creative Commons, el segundo paso es váyase usted a saber qué. Entonces, no estoy diciendo que no haya que hacer una transición, pero si todos nos apuntamos a el modelo de transición, al modelo de paso a paso, al modelo de compromiso socialdemócrata, pues no vamos a llegar a ningún sitio. ¿Por qué? Porque ya se encargará el sistema de asimilar esa transición, hacerla suya, modificarla y pararla. El sistema por defecto quiere no evolucionar, porque evolucionar es un esfuerzo y está metido en los genes del sistema no desperdiciar energía. Solo se evoluciona con la necesidad de evolución, no con el compromiso o el acuerdo de la evolución. Entonces no se trata de, mira, nos marcamos un objetivo y vamos poco a poco. No, se trata de o te mueves o te meto dos leches.
¿Cómo son esas dos leches? Esas dos leches es no comprando discos con DRM. Esas dos leches son compartiendo tus creaciones. ¿Vale? Esas dos leches son positivas, son constructivas. Pero me refiero, a la evolución hay que obligarla. La naturaleza la obliga. O sea, realmente, si los pingüinos no supieran nadar, ya que no saben volar, y no son muy buenos corriendo, los pingüinos no existirían. La obligación les obliga. ¿Cómo? Poniéndoles detrás un oso hambriento. Entonces, seamos el oso hambriento. Obliguemos al sistema a evolucionar. Enfrentémonos directamente al copyright. Lo que no quiere decir que seamos enemigos de las Creative Commons o nos parezca mala transición. Pero, ¿alguien tiene que tomar la postura radical? Pues yo no tengo ningún problema en tomarla. Lo que no quiere decir que no se pueda dialogar conmigo, o sea, que podéis preguntar lo que queráis. O proponer, o expresar vuestras dudas, o vuestros puntos de vista. No sabéis si soy capaz de plantearlo. A nivel particular, está muy bien que creemos, está muy bien que avancemos en ese sentido, pero creo que al enemigo gordo que tenemos que vencer es el poder que tienen las multinacionales sobre todo lo que se mueve. Para eso no tenemos que entrar en ese mismo juego por nuestra propia ética y ganarles la partida en su terreno. Sí, lo cual no es nada fácil, pero no te digo que no. O sea, yo ya lo he comentado varias veces, estoy metido en demasiados proyectos para mi propia buena salud. Uno es de software libre, ese por suerte va viento en popa maravillosamente bien. Supongo que me da ganar el suficiente dinero como para que me lo vuelva a jugar en el proyecto número 2, que si no pasa nada estará en marcha el año que viene sin duda, que tiene que ver con creación cultural. No quiero dar muchas pistas porque, como he dicho, una ventaja competitiva es llegar primero al mercado. Pero tiene que ver con enfrentarse a las multinacionales tan de frente que o me amen o me odien. Lo gracioso es que creo que me van a amar. Y las obras serán libres. Y va a significar mucho dinero para ellas y para mí. Y cultura libre y gratis para todos. O sea, es posible. ¿Cómo? Pues ya os digo, si queréis y tenéis pasta para invertir, os lo cuento. Y si no, pues esperar un poquito a que salga. Pero que esa es una de las formas, sin duda. Lo que pasa es que no podemos pretender todos crear empresas, competir con multinacionales, y esto no es normal, ¿no? Y hasta hace poco ni siquiera yo creía que era posible. Ahora que conozco a los inversores y sé dónde está la pasta, empiezo a creer que sí. Pero los pasos no hay que tomarlos a ese nivel, o no hay que esperar a que se tomen a ese nivel, y si no, no hago nada, porque entonces no ocurrirá. Ni hay que esperar a que sea la administración pública, como una de las grandes esperanzas del software libre, ¿no? La administración pública... No, perdona. Los pasos hay que tomarlos a nivel individual, hay que concienciarse a nivel individual. Uno cree en la libertad de las obras. Lo primero que hacer es, tiene que hacer sus obras, hacerlas libres. Yo migrar mi blog a software libre me costó más de lo que pensaba y lo hice por convencimiento, no porque me apeteciera. Mis obras, excepto la primera, obra basada en mi... la voy a llamar tesis doctoral, aunque a uno no les guste. Esa tenía copyright, con esa firmé un contrato, sobre esa perdí los derechos, pero me sirvió para aprender. Ninguna otra obra que haya hecho desde entonces, ni que esté haciendo, ni, y lo digo ante las cámaras, vaya a hacer, la pienso proteger, entre comillas, con ningún copyright ni restricciones de esos tipos. Ese es el convencimiento que uno debe tener y esa es la acción que uno debe hacer. O sea, yo creo, libero. Ahora, a la vez, yo accedo a las obras, les guste o no. P2P a saco. O sea, compartir sin duda. Ahora, compartir, no descargar solamente. ¿Vale? Que los leechers no le hacen ningún favor al sistema. El sistema es un ecosistema. Se nutre de todos. Entonces hay que compartir. Pero es un convencimiento personal. Son pasos personales. Y lo que sí que es importante es, con ese convencimiento personal, transmitirlo a nivel conceptual. Debates, charlas, conversaciones con amigos. Eso es lo importante. Que el mensaje llegue. Mientras otros demuestran con dinero que hay mercado. Pero mientras eso ocurre, que está ocurriendo poco a poco, porque no es nada fácil, pero como está ocurriendo, a nivel conceptual también ha de avanzar. Y a nivel conceptual es realmente el boca a boca. Los medios de comunicación empiezan, el 20 minutos, el mundo, en el navegante, empiezan a meter noticias, puntos de vista distintos. Las revoluciones no ocurren en un día, pero hay que hacerlas.
editarlo, para ponerlo a la venta, ¿tú propones algún tema de protección para ese editorial? Porque en el primer día de ventas no creo que compense todos los gastos. Y de pagarte a ti algo por haberlo escrito para poder... digamos que decidieras haber escrito tu libro, Sí. que alguien te va a pagar por publicarlo. Vale, buena puntualización. Pues lo primero que te iba a decir es que no me tienen que pagar nada, pero vale, buena puntualización. Vale. Entonces la editorial tiene que compensar los gastos que va a pagar al creador, a sus operarios, máquinas, distribución, publicidad, porque el mismo no se conoce y quiere que salga al mercado. Y en un día posiblemente, puede que sí, pero digamos que no va a compensar todos los gastos y va a sacar unos beneficios. Vale. Entonces, ¿crees en algún tema de protección para las editoriales? Estoy hablando en el tema particular de los libros, pero digamos que cada mercado y... Sí. Por poner ejemplos específicos. Realmente los ejemplos los pongo por clarificar. Pero cuando habla de música, hablamos de los editoriales, estamos hablando de todo. Incluso el software. Entonces, también es cierto que cada sector, cada industria tiene sus particularidades. Editoriales. No necesitarían un día. Disfrutarán de más. ¿Por qué? Porque hasta el chino más rápido no te copia y te saca un libro al mercado en un día. O sea, ni alucinando. Pero vale, pongámoslo en X, 7 días, 15 días, da igual, X. En el mundo editorial no es así, pero en el mundo de la música está reconocido, por gente que lleva 20 años en la industria vendiendo millones de discos, que lo que no vendes una semana no lo venderás en la vida. Entonces, en el mundo de los discos, una semana es más que suficiente. En el mundo de los libros no es así. Sí, estamos ya en debate, ruegos y preguntas, o sea, que cuando abráis las puertas y el ruido no pueda con mi voz, o sea, pueda con mi voz, pues se acabará. El mundo de los libros puede que no sea así, pero sí que es cierto que las ventas de los primeros días son vitales. Ahora bien, protección ninguna. ¿Por qué? Porque ellos mismos no van a necesitar protección para distribuir las obras de otros. Entonces será un ecosistema. O sea, claro, lo importante de las normas de juego es que sean iguales para todos. El problema está en cuando te cambian las normas a ti, pero aquel las tiene distintas. Entonces, libertad la tiene él para copiarte, pero tú no puedes copiarla a él. Hombre, no me jodas, eso no puede ser. Esto es para todos. Entonces, lo que en unos casos les parecerá mal, en otros les parecerá bien. Y en teoría compensará. Pero no hace falta irse a la teoría. Gastos. Están asumiendo una editorial de libros impresos. También hay libros digitales. Y el gasto del libro digital es casi nulo de distribuir una vez creado el libro. Y el libro lo crea el autor. No como la música, que normalmente necesita un productor y necesita unos estudios de grabación. Normalmente el que escribe el libro ya lo ha escrito en digital. Hoy por hoy casi todos. Entonces, el libro en digital no sería problema o ya estaría creado. El libro físico, hay que imprimirlo, lleva unos gastos. Lo sé, dirijo una imprenta. ¿Y qué? Si haces bien los números, si tienes una buena red de distribución, si tienes una buena campaña de promoción, estás más que protegido en una semana. Ahora, eso sí son el riesgo empresarial, pero ese mismo riesgo tiene el tío que saca esta botella. ¿Alguna protección tiene este tío con el agua que lleva dentro? Ninguna. Si yo tengo una botella de agua de la competencia ahí y me dicen que es igual de buena o igual de mala, o es la misma, o lo que sea, ¿qué protección tiene este? Ninguna. ¿Por qué le compro a este? No lo sé. A lo mejor porque me pillaba más cómodo y su punto de venta está más cercano a mi casa. A lo mejor porque me gusta la marca. A lo mejor porque es más barato. O sea, las ventajas competitivas son varias. La ubicación del valor es vario. ¿Dónde está el valor? Según. O sea, hay muchas variables. Pero en ningún caso es necesaria la, entre comillas, protección, porque causa más mal que bien. Ahora, eso sí, un mundo con su edad, un mundo sin copyright, cambiaría la forma de hacer negocios. Igual que lo que hemos dicho en las fotografías libres de royalties. Ha cambiado la forma de hacer negocios. Para algunos casos ha sido peor. Antes solo había un proveedor. Y si no lo encontrabas ahí, no había nada. Pues ahora es una putada buscar fotos porque hay tantos que te vuelves loco. Pero la diversidad es buena. Estamos todos de acuerdo. Entonces esto es lo mismo. Dices, hombre, en algunos casos no sé cómo lo haría. Vale, pero eso no quiere decir que sea malo. Y sin embargo, en otros casos tengo claro que sea bueno. Pues entonces hay que lanzarse a la piscina. La gente que edita obras en dominio público. Cualquiera puede editar esa obra misma. Esa misma. Y esa gente sigue ganando dinero. De los 100 bestsellers anuales, en promedio el 10% son obras de dominio público. Y suelen ser siempre las mismas editoriales. Y esas editoriales suelen vivir de eso. Señal de que sí que hay forma de ganar dinero. Ellos sabrán cómo. Entonces a mí eso no me preocupa en absoluto, porque está más que demostrado que no hay problema. Habéis visto a la organización diciendo que tengo que cortar. A mí normalmente me suelen sacar a patadas los de seguridad y cosas así, pero bueno, intentar ser respetuoso con sus
deseos. No sé por qué cortar, supongo que porque querrán irse a comer y... Bueno, pueden irse sin mí, pero supongo que me querrán invitar a comer. No es que tenga hambre, pero hacemos dos cosas. Una, si alguien tiene alguna pregunta, algún punto, seguimos. Si alguien tiene dudas o dice, esto ya te lo pregunto luego, me lo enviéis por email. Ahí tenéis mi web y mi email y estoy abierto a cualquier sugerencia. Y por favor contribuir con comentarios a lo del libro, porque uno de los puntos fuertes no es que el libro sea libre, no es que el libro sea gratis, sino es la colaboración. Vale, de eso no os he hablado, hablaré en el libro, pero es un punto vital. Entonces, quiero que me digáis, oye, aquí te equivocas. Oye, mira, aquí necesito un ejemplo. Oye, esto no queda claro. O yo esto lo escribiría así. O mira, lo voy a traducir al polaco. Vale, perfecto. Vale, pues si hay alguna pregunta o alguna cosa más así que digáis, esto necesito decirlo, quiero que me contestes. Y si no, pues quedo a vuestra disposición electrónica y muchísimas gracias por venir.